Buenas tardes. Hoy es septiembre 16 de 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación 81, continuamos con el tema Vivir en la divina voluntad. Vamos a ver la plenitud. Nos podemos preguntar, ¿por qué este tema es tan importante? Porque cuando fue creado Adán, poseía la plenitud de todos los bienes. Estos bienes estaban contenidos en la divina voluntad que había sido dada como vida primaria de cada acto que hiciera. Pero con el pecado original se retiró de la divina voluntad y perdió esta plenitud que poseía y quedó obrando solo con los efectos. Dice nuestro Señor en el volumen 15, mayo 23 de 1923. Mi voluntad es plenitud, y quien debe vivir en ella debe entrar en el dominio de todos los bienes posibles e imaginables, por cuanto a criatura es posible. En el volumen 23, octubre 2 de 1927. Hija mía, hija primogénita de mi voluntad, como hija de ella, quiero revelarte la santidad de aquel que poseyó el reino de mi fiat divino. En el principio de la creación, este reino tuvo su vida, su perfecto dominio y su completo triunfo. Así que este reino no es del todo extraño a la familia humana. Y como no es extraño, existe toda la esperanza de que regrese de nuevo en medio de ella para reinar y dominar. Ahora tú debes saber que Adán poseía tal santidad cuando fue creado por Dios, y sus actos aún mínimos tenían tal valor que ningún santo, ni antes ni después de mi venida sobre la tierra, pueden compararse a su santidad. Y todos los actos de estos no llegan al valor de un solo acto de Adán, porque él poseía en mi voluntad divina la plenitud de la santidad, la totalidad de todos los bienes divinos. ¿Y sabes tú qué significa plenitud? Significa estar lleno hasta el borde, hasta desbordar fuera luz, santidad, amor y todas las cualidades divinas, de modo de poder llenar cielo y tierra, de los cuales tenía el dominio y en ellos extendía su reino. Por eso cada acto suyo hecho en esta plenitud de bienes divinos tenía tal valor que ningún otro, por cuanto se sacrificase, sufriese u obrase el bien, pero que no poseyese el reino de mi voluntad y su total dominio, puede compararse a uno solo de estos actos en el reino de ella. Por eso la gloria, el amor que me dio Adán mientras vivió en el reino de mi divino querer, ninguno me los ha dado. Porque él en sus actos me daba la plenitud y totalidad de todos los bienes. Y solo en mi voluntad se encuentran estos actos. Fuera de ella no existen. Por eso Adán tenía sus riquezas,
sus actos de valor infinito, que le participaba mi eterno querer delante a la divinidad. Porque Dios al crearlo, nada de vacío había dejado en él, sino todo era plenitud divina, por cuanto a criatura era posible contener. Ahora, al caer en el pecado, no fueron destruidos estos actos, estas sus riquezas, esta gloria y amor perfectos que había dado a su Creador. Más bien, en virtud de ellos y de su obrar hecho en mi fiat divino, mereció la redención. No podía quedar sin redención quien había, aún por poco tiempo, poseído el reino de mi voluntad. Quien posee este reino entra en tales vínculos y derechos con Dios, que Dios mismo siente en él la fuerza de sus mismas cadenas, que atándolo no puede separarse de él. Nuestra Majestad adorable se encontraba con Adán en las condiciones de un padre que, teniendo un hijo, éste le ha sido causa de tantas conquistas, de grandes riquezas, de gloria incalculable. No hay cosa que posea el padre donde no encuentre los actos de su hijo. Donde quiera siente resonar la gloria, el amor de su hijo. Ahora este hijo por su desventura cae en pobreza. ¿Puede acaso el padre no tener compasión de su hijo si donde quiera y en todo siente el amor, la gloria, las riquezas con las cuales lo ha circundado su hijo? Hija mía, Adán, con vivir en el reino de nuestra voluntad, había penetrado en nuestros confines que son interminables, y donde quiera había puesto sus actos, su gloria, su amor para su Creador. Y como hijo nuestro, con sus actos que hacía, nos traía nuestras riquezas, nuestras alegrías, la gloria y amor nuestros. Su eco resonaba en todo nuestro ser, como el nuestro en el suyo. Ahora, viéndolo caído en la pobreza, cómo nuestro amor podía soportar el no tener compasión de él, si nuestra misma voluntad divina nos hacía la guerra amorosamente e intercedía por aquel que había vivido en ella. ¿Ves entonces qué significa vivir en mi querer divino, su gran importancia? En ella está la plenitud de todos los bienes divinos y la totalidad de todos los actos posibles e imaginables. Abraza todo el ser divino. El alma se encuentra en mi voluntad como el ojo se encuentra de frente al sol, que queda todo lleno de su luz, y mientras el sol se refleja todo entero en la pupila del ojo, su luz permanece también fuera, invistiendo toda la persona y recorriendo la tierra, sin alejarse de dentro de la pupila, y mientras queda su luz en el ojo, quisiera llevar a la pupila al sol para hacerla hacer junto con él el giro de la tierra, y hacerle hacer lo que hace la luz y recibir sus actos por doquier, como testimonio de amor y gloria. Esto es imagen del alma que vive en mi voluntad. Ella la llena de tal plenitud que no deja ningún vacío en ella. Y como no es capaz de poseer toda la inmensidad divina, la llena por cuanto más la criatura pudiese contener. Y sin separarse queda fuera de ella, llevándose en la interminabilidad de su luz la pupila de la voluntad del alma para hacerla hacer lo que hace mi divina voluntad, para recibir la correspondencia de sus actos y de su amor. Oh potencia de mi fiat divino, obrante en la criatura, que haciéndose investir por su luz, no le niega su dominio y su reino.
Y si Adán mereció compasión, es porque la primera época de su vida fue en el reino del querer divino. Si la soberana celestial pudo obtener, aunque estuviese sola, la venida del Verbo sobre la tierra, fue porque dio libre campo al reino del fiat divino en ella. Si mi misma humanidad pudo formar el reino de la redención, fue solo porque poseía toda la integridad e inmensidad del reino del eterno querer. Porque Él, donde quiera que se extiende, todo abraza, todo puede, no existe potencia contra Él que pueda restringirlo. Así que uno solo que posea el reino de mi voluntad vale más que todo y que todos, y puede merecer y conseguir lo que todos los demás juntos no pueden ni merecer ni obtener. Porque todos los demás juntos, por cuan buenos sean, pero sin la vida de mi voluntad en ellos, son siempre las pequeñas llamitas, las plantitas, las florecitas, que a lo más sirven para adornar la tierra, sujetas a marchitarse y secarse. Y la bondad divina no puede hacer ni grandes planes sobre ellos, ni conceder portentos de hacer el bien al mundo entero. En cambio, en quien vive mi voluntad es más que sol. Y así como el sol con el imperio de su luz inviste a todos, impera sobre las plantas y da a cada una la vida, el color, el perfume, la dulzura, con su tácito imperio, se impone sobre todo para dar sus efectos y los bienes que posee. Ningún otro planeta hace tanto bien a la Tierra como lo hace el Sol. Así, en quien vive mi querer, son más que sol, y con la luz que contienen se abajan, y con rapidez se elevan, penetran donde quiera. En Dios, en sus actos. Con la voluntad divina que poseen, imperan sobre Dios mismo, sobre las criaturas. Son capaces de arrollar todo para llevar a todos la vida de la luz que poseen. Son el portador de su Creador y hacen caminar la luz delante para impetrar, obtener y dar lo que quieren. Oh, si las criaturas conocieran este bien tan grande, harían competencia y todas las pasiones se cambiarían en pasión de luz, de vivir solo y siempre en aquel fiat divino que todo santifica, todo dona y sobre todo impera. En el volumen 19, marzo 28 de 1926. Convivir en el querer divino, todos los bienes quedan concentrados en el alma. Hija mía, cómo estoy contento al ver en torno a mí a todas mis obras. Me siento restituir la alegría, la felicidad que les di al crearlas. Y yo les correspondo con nueva felicidad. Este es el gran bien que contiene y lleva mi voluntad. Y en quien vive en ella concentra los bienes de todos en ella. Porque mi voluntad no hay bien que no lleve y vincula el alma a todos y a todo lo que a ella pertenece. Así que si la criatura no se hubiese sustraído de mi querer, yo debía encontrar a todos en una y a cada una en todos. Los bienes, la luz, la fuerza, la ciencia, el amor, la belleza, debían ser comunes a todos. No debía haber ni tuyo ni mío, ni en el orden natural ni en el orden espiritual. Cada una de las criaturas podría tomar cuanto quisiera. Símbolo del sol debía ser la vida humana en mi voluntad, que todos pueden tomar la luz de este sol por cuanto quieran, sin que a ninguno le falte. Pero como se sustrajo de mi voluntad los bienes,
la luz, la fuerza, el amor, la belleza, quedaron divididos y como divididos entre las criaturas. Por eso no hubo más orden, ni armonía, ni verdadero amor, ni hacia Dios ni entre ellos. Oh, si el sol se pudiera dividir en tantos rayos, separándose del centro de la luz, estos rayos solares terminarían volviéndose tinieblas. ¿Y qué sería de la Tierra? Ciertamente ninguno habría podido tener más una luz toda suya y toda para sí. Así fue de mi voluntad. El hombre, al sustraerse de ella, perdió la plenitud de los bienes, la plenitud de la luz, de la fuerza, de la belleza, etc. Y por eso fue obligado a vivir con penas y dificultades. Por eso, sé atenta, tu vivir en mi querer sea continuo, a fin de que tú contengas todo y yo encuentre a todos en ti. En el volumen 18, enero 28 de 1926. Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino. Por eso su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales. Eran heridas de amor para nosotros, y nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes. Porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba, no encontrábamos nada en qué desagradarnos. Ahora, después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo. Y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana que, haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos. Es más, nos poníamos a distancia, él de nosotros y nosotros de él. Nada dice el que él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos disgustan el paladar humano. Así disgustan el paladar divino. Son como aquellos frutos no maduros que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como aquellas flores sin perfume. Son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? ¿Cómo refuerza a toda la persona? El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo.
y hacía Adán antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad, condimentaba todos sus actos y por lo tanto estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros. Y nosotros en correspondencia le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus actos de antes, hechos después del pecado, no tenían más aquel valor. Mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en la cual debían conservarse sólo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios. Como de hecho están todas las cosas creadas. Tal como fueron creadas, tales son. Ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza, la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre. Y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. En el volumen 32, julio 8 de 1933. ¿Cómo se cumple un acto completo de querer divino? Tú debes saber que para formar este acto completo se necesita la potencia de mi voluntad. La criatura por sí sola no puede hacerlo. Por eso sucede que mi voluntad inviste la pequeñez humana y la humana se presta a dejarse investir, haciéndose presa la una de la otra. Ahora, en este investir, la potencia de mi fiat vacía a la criatura de todo lo que a él no pertenece, y la llena hasta el borde del ser divino, de manera que siente en sí la plenitud de la vida de su Creador. No hay partecita, aun la más pequeña, que no quede llena, de modo que se siente correr como a torrentes la vida divina en todo su ser. Así que siente en sí misma la plenitud, la totalidad del ente supremo por cuanto criatura es capaz. Por lo tanto, teniendo en sí esta plenitud y totalidad, no tiene ni que agregar ni que quitar a su acto, porque por todos los lados posee a Dios, el cual no sabe hacer actos incompletos. Y la criatura poseyéndolo se pone en las condiciones divinas de no poder hacer sino actos completos. Mira entonces qué significa y cómo se puede hacer un acto completo. Se debe poseer a Dios con toda su plenitud y el Dios obrante en su acto. Estos actos completos tienen tal potencia que llaman la atención de todos, y los cielos se inclinan para ver qué cosa hace de grande su Creador en el acto de la criatura. Ahora, poseyendo esta plenitud y totalidad divina, sucede que todo lo que hace, saliendo de un fondo que todo posee y que nada le falta, si reza, su oración posee la plenitud del valor divino. Sus virtudes son completas y alimentadas por la vida que posee. Así que, si quiere dar sus actos
o a Dios como homenaje, o a las criaturas como ayuda, dará al mismo Dios en sus actos. Imagina tú misma cuál será el gran bien que estos actos cumplidos en mi querer producirán. En el volumen 35, agosto 23 de 1937. Tú debes saber que por cuanto más la criatura busca mi voluntad, la quiere conocer, la ama, no la deja escapar de ninguno de sus actos, tanto más crece su plenitud en ella. Para hacerla crecer basta una atención de más, un suspiro, un deseo de querer su vida. Y oh, cómo crece admirablemente y la eleva tan alto, hasta llegar a las alturas de las esferas divinas y conocer los más altos e íntimos secretos. Mi voluntad es vida, y como vida no quiere detenerse, sino que quiere siempre crecer, y para crecer espera el más pequeño acto, una invitación amorosa de la criatura. Mucho más que no quiere crecer por la fuerza, sino quiere que también la criatura quiera que siempre crezca mi voluntad y forme su plenitud en ella. Ahora, conforme crece su plenitud, así crece la fuerza divina en el alma, la santidad, la belleza, la felicidad, el conocimiento, la plenitud de los bienes innumerables que posee mi fiat divino. Ve entonces lo que significa un acto de más, un suspiro, un quererla, un llamarla. Es adquirir más fuerza divina, embellecerse de más, pero tanto que nosotros mismos quedamos arrobados. La miramos, la volvemos a mirar y reconocemos en ella nuestra fuerza, nuestra belleza, y oh, cómo la amamos. Nos sentimos más felices porque ella es para nosotros la portadora de nuestras alegrías, de nuestros bienes. Delante a esta criatura, nuestro amor se ensancha, se desborda de nosotros, y se vierte tanto en ella que la llena toda hasta formar en torno y dentro de ella nuestro laberinto de amor, el cual le da las ansias, los deseos ardientes de hacer crecer la plenitud de nuestra voluntad. Hija mía, hay gran diferencia entre quien es todo atención, todo ojo, todo corazón, porque quiere mi voluntad, y entre quien la quiere pero sin gran atención, que parece que no tienen ojo para mirarla en todas las cosas, corazón para amarla, voz para llamarla. Tal vez estos poseen mi voluntad en pequeña parte, pero su plenitud está lejana de ellos. En el volumen 19, mayo 10 de 1926. Hija mía, cómo es bella la oración, el amor, el obrar de la criatura en mi voluntad. Son actos llenos de toda la plenitud divina. Es tanta la plenitud que abrazan todo y a todos, y hasta al mismo Dios. Mira, eternamente se verán tus pensamientos en los míos, tus ojos en los míos, tus palabras en las mías, tus obras y pasos en los míos, a tu latido palpitar en el mío, porque una es la voluntad que nos da vida, uno el amor que nos mueve, que nos empuja y que nos vincula en modo inseparable. Más adelante dice: el sol de mi voluntad, cuando con toda su plenitud reina en el alma, su luz penetra donde quiera, en los corazones y mentes de las criaturas que viven en lo bajo de la tierra. Pero lo que sorprende más
es que se levanta en lo alto, inviste toda la creación y lleva al sol, a las estrellas, al cielo, el beso de la luz del querer supremo. La voluntad divina que reina en la creación y el sol de la voluntad suprema que reina en el alma se encuentran, se besan, se aman y se hacen felices mutuamente. Y mientras se queda en la creación, porque el sol de mi voluntad no deja nada atrás, lleva todo junto consigo, penetra en los cielos, inviste a todos, ángeles, santos, a la soberana reina, da el beso a todos. Da nuevas alegrías, nuevos contentos, nuevo amor. Pero esto no es todo, sino que con impetuosidad se vierte en el seno del Eterno. La divina voluntad bilocada en la criatura besa, ama, adora a la voluntad reinante en Dios mismo, le lleva a todos y a todo, y uniéndose juntas surge de nuevo para hacer su curso. Porque estando en el alma la plenitud del sol del querer eterno, este sol está a su disposición, y conforme hace sus actos, ama, reza, repara, etc., este sol reemprende el nuevo curso para dar a todos la sorpresa de su luz, de su amor, de su vida. Así que mientras este sol del eterno querer surge, hace su curso para hacer su ocaso en el seno de la divinidad. Otro más surge para hacer su camino envolviendo todo hasta la patria celestial, para hacer en ella su ocaso de oro en el seno de la majestad suprema. Así que las bilocaciones de mi voluntad son innumerables. Este sol surge a cada acto de la criatura hecho en este sol del querer supremo. Lo que no sucede en el sol que está en la atmósfera, que es siempre uno, no se multiplica. En el volumen 29, junio 16 de 1931. Hija mía, para comunicar el bien a los demás, es necesario poseer la plenitud del mismo bien, porque con poseerlo se conocen los efectos, la sustancia, la práctica de cómo se adquiere aquel bien. Por eso tendrá virtud de poderlo infundir en los demás, de saber decir las bellezas, las prerrogativas, los frutos que produce aquel bien. En cambio, si el alma apenas ha conquistado un sorbo de un bien, de una virtud, y quiere comenzar a enseñarla a los demás, no conocerá a fondo la plenitud de aquella virtud. Por eso no sabrá repetir su gran bien, ni dar la práctica de cómo adquirirla. Por eso será como un niño que, habiendo aprendido apenas las vocales, quiere hacer de maestro a los otros. Pobre niño, será el maestro de burla, porque no podrá seguir adelante en las enseñanzas. He aquí por qué los verdaderos santos primero se han llenado ellos de amor, de conocimientos divinos, de paciencia invicta y demás, y cuando se han llenado de tal manera que no pueden contenerlos más dentro de ellos, el desahogo que salía de los bienes que poseían lo han comunicado a los pueblos. Y su palabra era fuego, era luz, y enseñaban no en modo superficial, sino en modo práctico y sustancioso el bien que poseían. Esta es la causa por la que tantos quieren hacer de maestros y no hacen ningún bien, porque si falta el alimento suficiente en ellos, ¿cómo pueden nutrir a los demás? En el volumen 28, julio 4 de 1930, la señal más cierta de que las cosas creadas están en mi divina voluntad y la señal de que el alma vive en ella y se hace dominar es si sus actos, si bien antiguos,
Tienen virtud como si fuesen siempre nuevos y que sean continuos sus actos. En mi divina voluntad no hay detenciones. El alma siente la facilidad y virtud de su acto continuo. Tal vez se detiene el sol en su curso de dar siempre luz. Ciertamente que no. Tal es el alma que vive en mi divina voluntad. Siente en sí toda la plenitud y convertidos como en naturaleza, la virtud vivificadora de los bienes divinos y del acto continuo del fiat divino. En el volumen 24, agosto 6 de 1928, estaba siguiendo mis actos en el fiat divino, y mientras esto hacía pensaba entre mí. ¿Cuál es la diferencia entre el obrar el bien en el divino querer y el obrar el bien en el querer humano? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿qué diferencia hay? Hay tal distancia que tú misma no puedes llegar a comprender todo el valor que hay en el obrar en mi querer divino. El obrar en mi fiat es vida que el alma toma en sí, es vida divina. Y esta vida con la plenitud y fuente de todos los bienes. A cada acto hecho en mi voluntad, el alma encierra en sí una vida que no tiene principio ni fin. Encierra un acto del que todo surge, fuente que jamás se agota. Pero, ¿qué cosa hace surgir? Hace surgir la continua santidad. Surge la felicidad, la belleza, el amor. Todas las cualidades divinas están en acto de surgir y crecer continuamente. Y el alma que pudiese poseer un solo acto hecho en mi voluntad, si se pudieran poner juntas todas las obras buenas de todas las criaturas de todos los siglos, no podrán jamás igualar este solo acto hecho en mi voluntad, porque en este reina la vida. En las otras obras hechas fuera de mi querer no está la vida dentro, sino la obra sin vida. Supón que tú haces un trabajo. En él pones tu obra, pero no tu vida dentro. Por eso, quien pudiese poseer o ver aquel trabajo, poseería o vería tu obra, pero no tu vida. Tal es el obrar humano. Son trabajos que hacen, no vida que ponen en sus trabajos. Por lo tanto, sujetos a ensuciarse, a consumirse y aún a perderse. En cambio, mi voluntad es tanto el amor, el celo que siente por lo que el alma obra en ella, que pone en medio de la obra como centro su vida divina. Así que el alma que hace todos sus actos en ella posee tantas vidas divinas por cuantos actos hace en mi fiat supremo. Ella se puede llamar la bilocadora y la pobladora de la vida divina en el mar interminable de mi eterno querer. Por eso, por cuanto puedan hacer y sacrificarse las otras criaturas, sus obras no pueden jamás agradarme si no veo correr la vida de mi voluntad en ellas. Porque estando sin vida, no hay en sus obras el amor que siempre ama, la santidad que siempre crece, la belleza que siempre se embellece, la alegría que siempre sonríe. A lo más, su vida pudo estar en el acto de su obrar, pero en cuanto terminó la obra, terminó el ejercicio de su vida en su obra. Y yo, no encontrando la continuación de su vida en su obra, no encuentro gusto y placer, y suspiro por el alma que vive en mi divina voluntad,
para encontrar sus obras llenas de vidas divinas que siempre aman. No son obras mudas sino hablantes, y como poseen una voluntad divina, saben hablar tan bien de su Creador, que tomo todos los gustos al oírlas, y me entretengo con ellas con tanto amor que me resulta imposible el separarme. Mucho más que es mi misma vida que me ata con ellos con nudos inseparables. Oh, si tú supieras el gran bien de haberte llamado a vivir en mi voluntad, los prodigios, las riquezas infinitas que puedes encerrar, el amor con el cual se siente llevado tu Jesús a amarte. Estarías más atenta y reconociente, y amarías que mi fiat fuese conocido, y que formase su reino en medio a las criaturas, porque Él solo será el sembrador de la vida divina en la creación. En el volumen 24, septiembre 8 de 1928. Nuestro querer divino, cuando reina en la criatura, hace que se pierdan los males y pone en fuga las tinieblas, las debilidades, las miserias, las aflicciones, y como reina se hace alimentadora de luz, de fuerza, de riqueza divina y de felicidad. Por lo tanto, para quien vive en nuestro fiat, pierden el lugar las amarguras, las opresiones y todo lo que da de voluntad humana, porque la luz de Él no tolera otra cosa que lo que le pertenece. Y como nuestra divina voluntad toma todo el interés de la criatura como cosa suya, así ella pierde todos los intereses humanos y adquiere todos los intereses divinos. De aquí se ve si reina mi voluntad divina, si no siente más interés propio, y si lo siente, significa que el alma no posee toda la plenitud de mi fiat, y hay aún pequeños huecos privados de la luz de él. Y por eso lo humano se hace sentir y llega a tomar los intereses humanos. En el volumen 30, abril 23 de 1932. Hija mía, el alma que vive en mi voluntad está en continuo acto de renacer en los actos que hace en ella. Si ama, está en acto continuo de renacer en el amor divino. Y mientras nace, forma la vida del amor en ella, y como vida toma el primado en todo su ser. De modo que su latido, su respiro, el movimiento, la mirada, el paso, la voluntad y todo lo demás se vuelve amor. Y cuantas veces renace, tantas veces más crece el amor. Este amor como vida y en acto de siempre nacer y crecer, tiene la fuerza raptora y que hiere, y mientras no hiere nos rapta, pero con nuestra misma potencia divina. Y nosotros, sintiéndonos heridos, desbordamos amor de nuestras heridas y herimos a nuestra amada criatura. Y en cada renacimiento duplicamos nuestro amor por ella. Así, si repara, y cuantas veces repara en nuestra voluntad, tantas veces renace en la reparación divina, y forma la vida de la reparación en su alma. Así que el respiro, el movimiento, la voluntad y todo su ser adquiere la vida de la reparación. Y como no es con un solo acto que nos repara, sino con una vida entera, como vida tiene la potencia que desarma, y desarmándonos convierte los flagelos en gracias, así de todo lo demás que la criatura puede hacer en nuestra divina voluntad. Son vida que adquiere, las cuales son alimentadas por nuestras fuentes divinas.
Así, si nos alaba en nuestra divina voluntad, nos agradece, nos bendice, forma una vida entera de agradecimientos, de alabanzas y de bendiciones hacia su Creador. Y cada vez que lo hace, mientras renacen estos actos y crece, forma la plenitud de la vida, de modo que el respiro, el latido, si piensa, si habla, si da un paso, si circula la sangre por sus venas, todo el conjunto de la criatura, no hay partícula de su ser que no diga: os agradezco, os alabo, os bendigo. Oh, cómo es bello verla, que posee tantas vidas por cuantas veces permanece en sus mismos actos hechos en nuestro fiat divino, que por cuantas vidas posee, sentimos en su latido tantos latidos en uno, tantos respiros, movimientos y pasos en uno, y cada uno, quien dice amor, quien reparaciones, quien agradecimientos, quien alabanza y quien bendiciones. Estos renacimientos y vidas forman la más bella armonía en la afortunada criatura que ha tenido el bien de adquirirlas. Es tanta nuestra complacencia que nuestra mirada está siempre fija en verla, nuestros oídos siempre atentos a escucharla. La potencia de nuestro querer llama nuestra atención continua, y en cuanto nos dice: os amo, así nosotros le repetimos: te amamos, oh hija. En cuanto nos repara, así nos la estrechamos al corazón. Conforme nos agradece, alaba y bendice, así le vamos repitiendo: te agradecemos que nos agradezcas, te alabamos que nos alabes, te bendecimos que nos bendices. Podemos decir que nos ponemos en competencia con ella. Cielos y tierra se maravillan de que el Creador se ponga en competencia con su amada criatura. Por eso siempre en mi voluntad te quiero, porque en ella nos das qué hacer y qué decir, y formas nuestro desahogo de amor. ¿Qué constituye la plenitud de los santos? En el volumen 25, febrero 3 de 1929, dice: hija mía, ánimo, no te abatas. Todo el cielo está fijo sobre ti, y sienten por la fuerza irresistible de mi fiat tal unión contigo, que no pueden hacer menos que mirarte, amarte y concurrir a todos tus actos. Tú debes saber que los ángeles, los santos, la soberana reina, todos son una unidad. No otra cosa es su ser que un acto solo de divina voluntad. Así que no se ve otra cosa en cada uno de ellos que voluntad divina. El pensamiento, la mirada, la palabra, la obra, el paso. Así que no se ve otra cosa que fiat. Y esto constituye toda la plenitud de la felicidad de todos los santos. Ahora, quien hace y vive en mi voluntad en la tierra es similar a los habitantes del cielo, esto es, toda una unidad, y forma un solo bloque con ellos, de modo que si el alma aviadora piensa, los santos piensan junto. Si ama, si obra, aman y obran junto. Hay tal unión entre esta alma y el cielo que forman todos juntos un solo acto de mi voluntad. Tanto que todos los habitantes celestiales están a la espía para ver lo que hace la criatura en la tierra, para hacer que nada se le escape. Mi divina voluntad, donde reina, tiene su cielo,
y tiene virtud de raptar el cielo a la tierra y la tierra al cielo, y de formar una sola cosa. En este tema de la plenitud, es importante recordar cuál era el ideal de Jesús. En el volumen 19, junio 20 de 1926, dice: Mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura. Mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la Trinidad Divina en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre él. Pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella, yo perdí mi reino en él. Y durante 6000 años he debido sostener una larga batalla. Pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal, ni mi primera finalidad, ni la dejaré. Para terminar, vamos a ver este maravilloso capítulo. Es del volumen 20, enero 28 de 1927. Hija mía, mira cómo es bello el orden del cielo. Así, cuando el reino de la divina voluntad tenga su dominio sobre la tierra en medio de las criaturas, también en la tierra habrá orden perfecto y bello. Entonces tendré 3 reinos, uno en la patria celestial, otro en la creación, y el tercero entre las criaturas, y uno será el eco del otro, uno el reflejo del otro. Todas las cosas creadas tienen su puesto de honor, y mientras están todas ordenadas y en armonía entre ellas, una no tiene necesidad de la otra, porque cada una no solo abunda, sino sobreabunda de los bienes con los que Dios las dotó al crearlas. Porque habiendo sido creadas por un ser feliz y riquísimo, que con dar jamás vienen disminuidas sus riquezas, por eso todas las cosas creadas llevan la marca de la felicidad y la abundancia de los bienes de su Creador. Y así como todas las cosas creadas, así los hijos del reino del Fiat Supremo, todos tendrán su puesto de honor, de decoro y de dominio. Y mientras poseerán el orden del cielo y estarán en perfecta armonía entre ellos, más que esferas celestes, será tal y tanta la abundancia de los bienes que cada uno poseerá, que uno jamás tendrá necesidad del otro. Cada uno tendrá en sí la fuente de los bienes de su Creador y de su felicidad perenne. Así que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. ¿No sería decoroso para ella, que es tan riquísima y feliz, tener hijos que carecieran de alguna cosa y no gozaran toda la opulencia de sus bienes que surgen continuamente? ¿Qué dirías tú si vieras al sol pobre de luz, que apenas enviara algún tenue resplandor a la tierra? Si vieras un pedazo de cielo en algún punto, con alguna estrella apenas, y todo el resto sin el encanto del cielo azul, ¿no dirías: aquel que ha creado el sol no posee la inmensidad de la luz que surge, y por eso sólo de algún pequeño resplandor hace alumbrar la tierra? No posee la potencia para extender un cielo donde quiera, y por eso un pedazo apenas ha extendido sobre nuestra cabeza. Así que te habrías hecho el concepto de que Dios es pobre de luz, que no tiene potencia para extender por todas partes las obras de sus manos creadoras. En cambio, al ver que el sol abunda tanto de luz, que el cielo se extiende donde quiera, tú te convences que Dios es rico y posee la fuente de la luz.
y por eso nada ha perdido de su luz al abundar con tanta luz al sol, ni su potencia ha disminuido con extender por todas partes el cielo. Así, si los hijos de mi querer no abundaran de todo, se podrá decir que mi voluntad es pobre y no tiene potencia de volver felices a los hijos de su reino. Lo que no será jamás. Es más, como éste será la imagen del reino que mi voluntad tiene en la creación. Así como el cielo se extiende por donde quiera y abunda de estrellas, como el sol abunda de luz, el aire de pájaros, el mar de peces, la tierra de plantas y de flores. Así, haciendo eco a la creación el reino del Fiat Supremo, los hijos de mi reino serán felices y abundarán en todo. Así que cada uno poseerá la plenitud de los bienes y plena felicidad en el puesto en el cual el querer supremo los haya colocado. Cualquiera que sea la condición y el oficio que ocuparán, todos estarán felices de su suerte. Y como el reino del Fiat Supremo será el eco perfecto del reino que mi voluntad posee en la creación, por eso se verá un sol en lo alto, otro sol en lo bajo, en medio de las criaturas que poseerán este reino, y se verá el eco del cielo en estos hijos afortunados, y con sus actos lo poblarán de estrellas. Es más, cada uno será un cielo y un sol distinto, porque donde está mi voluntad no sabe estar sin cielo y sin sol. Es más, conforme tomará posesión de cada uno de sus hijos, formará su cielo y su sol. Porque es naturaleza suya que donde tiene su posesión estable, su santidad, su luz interminable, es como cielo y sol que forma y multiplica por doquier. Pero no es todo aún. La creación, eco de la patria celestial, contiene la música, la marcha real, las esferas, el cielo, el sol, el mar, y todos poseen el orden y la armonía perfecta entre ellos y giran continuamente. Este orden, esta armonía y este girar sin jamás detenerse forma tal sinfonía y música admirable que se diría que es como el aliento del Fiat Supremo que toca como tantos instrumentos musicales a todas las cosas creadas y forma la más bella de las músicas, que si se pudiera oír por las criaturas, éstas quedarían extáticas. Entonces, el reino del Fiat Supremo tendrá el eco de la música de la patria celestial y el eco de la música de la creación. Será tal y tanto el orden, la armonía y su continuo girar en torno a su Creador, que cada acto de ellos, palabra, paso, será una música distinta, como tantos diversos instrumentos musicales que recibirán el aliento del querer divino, de modo que todo lo que hagan serán tantos conciertos musicales distintos que formarán la alegría y la fiesta continua del reino del Fiat divino. Tu Jesús no encontrará más diferencia en quedarse en la patria celestial o en descender a entretenerse en medio de las criaturas en el reino del Fiat Supremo sobre la tierra. Y entonces nuestra obra de la creación cantará victoria y pleno triunfo. Y tendremos 3 reinos en uno, símbolo de la Trinidad Sacrosanta, porque todas nuestras obras llevan el sello de aquel que las ha creado. En nuestra próxima meditación continuaremos con este tema, vivir en la divina voluntad. Vamos a ver
la Madre y Reina de la Divina Voluntad, en la voluntad de Dios siempre.